experiencia que permite soluciones que no son improvisadas. Tristemente uno desde afuera cree que las grandes marcas tienen estrategias hiperpensadas, pero en verdad muchísimas son improvisadas. Basta con saber términos en inglés para medio marear a nuestros clientes y que digan, órale, ¿qué es esto? Como no, pues qué buena propuesta, y entonces ¿qué se pone de estas? Y touch point strategy, y ahorita les voy a platicar un poco sobre esas tácticas ya específicas. Yo creo que la visión estratégica nos permite tener como esta visión profunda y amplia, y al final, para mí al final, y creo que con lo que concluiría esta respuesta, es que la comunicación es un proceso humano. Entonces creo que el tener una visión estratégica nos permite comprender que somos seres humanos que nos comunicamos entre todos, con una parafernalia de redes sociales, algoritmos, minería de datos espectaculares, gráficos, inteligencia artificial, pero al final es comunicación humana, lo que estamos hablando, solo comunicación de marcas a humanos, y por eso la sociología, en mi caso, creo que es fundamental para como las metodologías que he construido desde mi consultoría. Entonces, creo que diría eso, como la comunicación es un proceso humano, mientras mayor conocimiento tengamos de nuestros procesos humanos, términos como la empatía, por ejemplo, para mí me parece fundamental en la comunicación estratégica. Muchas gracias. Adelante. Bueno, pues les platico un poco de mí. Soy Salud, el doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica en la NAWA Norte. Estudié una maestría en Diseño, Análisis y Creación de Mensajes Publicitarios en la Ibero León. Allá viví 15 años. Llevo aquí 5 años de regreso en la ciudad. Fundé una consultoría que es consultoría Ergo, y además he estado muy cercano a la academia. Un poco en algún momento de mi vida estaba entre si me dedicaba a lo académico o a lo, o al temas más comerciales. Siento que es como esta, se entiende como esta dicotomía estilo Star Wars, como de ser Sith o ser Jedi, ¿no? Que el ser Jedi es como el camino de la bondad, del conocimiento, y la parte comercial es como vender el capital, pero en realidad creo que hay una conjunción súper interesante entre ambos campos. Al final decidí más hacia la parte un poco más comercial, pero sin olvidar como esta parte académica que me parece fundamental. Ahí en la Ibero estuve en el cuerpo académico de comunicación postmedial, y pues los temas que me apasionan son la retórica, la comunicación digital, las nuevas tecnologías, y pues bueno, también como un poco los jóvenes absorben esta información y la convierten en comunicación. Entonces un poco es mi información. Y pues bueno, creo que se va mi presentación. Muy bien, excelente. Bienvenido. Muchas gracias. La área de especialidad de mi consultoría, porque me preguntan mucho qué es ¿por qué consultoría y no agencia? O sea, hace poquito su maestra les, digamos, aterrizó muy claramente por qué es una consultoría y no una agencia, porque la agencia generalmente es táctica. Aunque te ofrecen dejos de estrategia, o al menos desde la palabra te dicen estrategia, en realidad la mayoría de las agencias lo que te dan son soluciones específicas. Por ejemplo, yo tengo una parte táctica que tiene que ver con producción audiovisual, streaming, diseño web. Estos son más tácticas. Pero comunicación estratégica, plan de marketing, estrategia de marca, apuntan a lo estratégico. Que lo estratégico es, digamos, la mejor relación es con la guerra, que en las batallas es lo táctico y la guerra es lo estratégico, ¿no? Entonces, la referencia más moderna que tenemos de guerra, pues es lo que está sucediendo en Ucrania. Tenemos de pronto las noticias de lo táctico, ¿no? Que acabaron con tal planta de luz. Esto es táctico, pero apunta a lo estratégico. Lo estratégico es el largo plazo. Ya sea ocupar una parte de la región de Ucrania o defenderla de los invasores, dependiendo desde dónde lo veamos. De lo que no se habla, ¿no? Exacto. Justo, y lo que no sabemos, de hecho, ¿no? Tenemos ideas de lo que los columnistas nos dicen y los especialistas, pero la estrategia generalmente se oculta entre las tácticas, ¿no? Los especialistas son los que saben leer las tácticas para poder ver como the big picture, ¿no? En la comunicación es igual. Tenemos tácticas, lo que vemos son las tácticas, las estrategias son pues en realidad la joya de la corona de los planes de comunicación. Entonces soy consultoría y soy también agencia un poco en una parte. En mi esquema de negocio es que cuando tengo proyectos que yo puedo resolver de manera interna, invito a colaboradores y entonces tengo especialistas en producción audiovisual y ellos le dan la solución al cliente también. También una forma fácil de explicarlo es como un doctor. Por eso es consultoría, como un consultorio, ¿no? El doctor, tú vas y te dicen, a ver, me duele tal cosa, y entonces tú tratas de darle una receta y le dices cómo resolver. Es una consultoría. Me dicen, oye, no vendemos,
tenemos una crisis de comunicación, y entonces yo les doy una receta desde la comunicación, cómo resolver. Entonces, bueno, hasta ahora hay alguna duda, algún comentario, ¿todo bien? Muy bien, les voy a presentar un caso de un cliente, voy a omitir nombres, Samuel sabe, pero por favor no digas quién es el cliente, porque les voy a presentar números, problemáticas y demás para que tengan un acercamiento más real a este caso. Entonces, les voy a hablar del problema. En primer lugar, les voy a hablar de mi cliente. ¿No? Es un cliente que es un colegio de más de 2.5 mil alumnos, estudiantes, de nivel económico C típico y C+. Es la característica, lleva ya 80 años en el mercado. Y el problema es que a 2 meses de terminar el ciclo escolar había una matriculación casi del 15% de bajo con respecto al año pasado. Primera vez en 80 años que no cubrían la capacidad de matriculación. El problema es que me hablan así en mayo y me dicen, tenemos una bronca, no estamos llegando a los números, no sabemos por qué, ¿qué hacemos? Entonces ahí entra la comunicación estratégica. Tácticamente, podríamos hacer una campaña, métele más dinero, métele en redes sociales, invierte, pero lo estratégico es no, justo ahorita como decían, es investigar, primero leer el problema. Entonces les voy a mostrar lo que yo leí. Entonces el reto era al menos aumentar un 8% en 2 meses la matriculación. Ya al final, cuando las familias, la mayoría de las familias ya tienen decidido no meter a sus hijos e hijas al colegio, pues era un reto grande, pero pues bueno, estuvo interesante. Entonces, les voy a hablar un poco de sociología. Gilberto Jiménez dice, ¿qué es lo que distingue a las personas y a los grupos de otras personas de estos grupos? La respuesta solo puede ser la cultura. La comunicación estratégica sí o sí trabaja con la cultura. Porque como les decía, trabajamos con personas. Y las personas tienen referencias, tienen símbolos, tienen identidad, y tienen cosas que les dan sentido, ¿no? A ustedes, sus consumos diarios, lo que portan en su cuerpo es aquello que les da sentido y que les da sentido de pertenencia y de mismidad. Lo que les define a ustedes como individuos que se relacionan con otros individuos es todo esto que portamos y eso que pensamos y invariablemente proviene de la cultura. Entonces, si quieren dedicarse a lo estratégico, la sociología en verdad se vuelve fundamental. Pues bueno, aquí viene una breve definición de identidad, que es un proceso subjetivo, frecuentemente autorreflexivo, por el que los sujetos definen su diferencia de otros sujetos. Entonces, sin meterme a muchos conceptos, incluso de semántica, lo que define un signo no es lo que es el signo, sino lo que no es. No voy a meterme más en ese tema, pero lo que les hace ser ustedes es que son un otro para otros. ¿Y eso qué tiene que ver con la comunicación estratégica? Cuando yo entro con un cliente, tengo que saber su identidad, es decir, qué no es y quién es. Y ahorita les voy a platicar la metodología que yo utilizo, considerando también atributos culturales valorizados y estables. La palabra estable es fundamental en la comunicación estratégica. Si la marca es un día una y otra, nos genera un sentido de incongruencia. Si yo ahorita les hablo de mí y les digo, yo soy una persona súper seria y formal y jamás me van a ver con el pelo suelto y de pronto me ven allá afuera en algún lugar despeinado, van a decir, ok, no confío en ese tipo. Bueno, con las marcas pasa igual, si un día nos muestran una cara y luego otra, y nos dicen, soy súper buena onda, pero cuando ven la atención del cliente nos guardan súper, pues digo, algo no funciona y la marca me cae más, ¿no? Un poco lo que está pasando con Ticketmaster, ¿no? ¿Alguien ha tenido problemas con Ticketmaster últimamente? Entonces, eso es una identidad inestable que tienen que resolverlo. Y ahí tienen una crisis de reputación que veremos cómo salen librados. Entonces ahora voy a hablarles de retórica. Aristóteles hace esta triada de logos, etos y patos. ¿La habían escuchado alguna vez? Bueno, voy a resumirlo rapidísimo. Aristóteles, en sus reflexiones sobre la retórica, que es el arte de la persuasión, dice, para persuadir hay que usar estos 3 ejes. El logos es lo racional, el patos es lo emocional, y el ethos es la personalidad de que está hablando. Lo estoy haciendo una súper reducción, ¿eh? Por supuesto que es muchísimo más complejo. La parte de logos es el racional creativo, el reason to believe, el cómo podemos estar persuadidos que lo que dicen es cierto. El patos es tocar las emociones, que gracias a las neurociencias sabemos que la emoción es central en la toma de decisiones, y el ethos es la reputación del que está hablando. Pero si eso lo traducimos,
les voy a platicar yo la metodología que uso para entender a la empresa, para entender la identidad de la empresa. Lo primero es estos tres ejes, convertirlos a tres dimensiones, que es la identidad asumida, es decir, lo que la empresa es, la comunicación, que es la identidad transmitida, lo que la empresa dice que es, y la imagen, que es la identidad percibida, lo que los públicos creen que es. Tenemos tres dimensiones: lo que es, lo que dicen que es y lo que los demás creen. Entonces, digamos, si yo tomara aquí algunas de ustedes, y les preguntamos a los demás qué opinan de ella o de él, puede que sea distinto a lo que la persona es, a lo que cree que es y a lo que como le perciben. O sea, comunicación se trata de alinear estos tres lo más posible, comunicación estratégica, para que tanto lo que es, como lo que dice, como lo que creen que es, esté alineado. Voy a hacer como súper breve, voy a intentar hacerlo, lo prometo. Hay que entender a la empresa también en un contexto institucional de identidades análisis. Es decir, la competencia, proveedores, stakeholders. Vamos a empezar por la identidad. La identidad se refiere a los rasgos empíricos y culturales. Entonces yo cuando empiezo con una empresa, lo primero que quiero saber es incluso cómo está constituida legalmente. Si es una SA, si es una AC, si es una persona física, incluso en temas contables. Sirve muchísimo entender a la empresa. Si tiene socios, si tiene accionistas, por ejemplo, si cotiza en la bolsa. La comunicación para una empresa que cotiza en la bolsa es delicadísima, porque un tweet y nos tira las acciones de una empresa. Entonces, también entender cómo está constituida es fundamental. ¿Perdón? Bueno, que tú ahorita con lo de Elon Musk, que se pusieran como la palomita azul por $8, un buen de empresas pediría un buen de dinero. Sí, justo una farmacéutica. ¿No? Sí, o sea, y ni siquiera es un problema de comunicación de la empresa, sino un problema de Elon Musk, de su necesidad de hacer dinero, porque si no estaba los publicistas, pero ya no estaba publicidad parada, y es un desastre totalmente. Entonces, entender la identidad objetiva es comprender en las entrañas, y esta me parece una parte que muchísimos colegas no toman en cuenta. Hay que preguntarle, digo, a veces los clientes no quieren compartir tanta información, pero incluso cuál es su organigrama, cuál es su infraestructura, hasta cuánto facturan anualmente, cuáles son sus unidades de negocio. Esta es la parte más fría y pues un poco más aburrida, ¿no? La parte creativa siempre es muy emocionante, pero esta parte es fundamental entenderlo. ¿Cuáles son sus recursos de comunicación operativos? ¿Cuál es el escala, el alcance geográfico? Es decir, es local, es regional, es nacional, es internacional. Eso hay que entenderlo. Y después tenemos los rasgos culturales, que está la parte conceptual, que es lo que todos sabemos cuando hablamos de emprendimiento, como misión, visión, valores, como esto que a veces nos obligan a hacer cuando queremos emprender, porque sí es fundamental. Es decir, la misión es qué queremos lograr, la visión es hacia dónde queremos ir, y los valores es este marco ético, digamos, que mueve a la empresa. Esto es súper importante entenderlo, porque en la mayoría de las empresas van a haber misión, visión y valores, y es letra muerta. O sea, solo es como un requisito, como cuando ustedes les dejan proyectos, y nada más lo ponemos porque hay que ponerlo. Pero entenderlo significa toda la comunicación debe estar encuadrada en estos objetivos. Y la identidad operativa es cómo funciona la empresa, cómo está organizada, cómo realmente ofrece los servicios que tiene, cómo actuar con sus interlocutores. Alguna vez un cliente que fue un editorial me invita, cuando entro a ver su organigrama tienen un desastre. Es un desastre de organigrama, las líneas de mando están completamente torcidas, nadie respeta la verticalidad, en fin, una cantidad de problemas, y hasta que no resolvimos esos problemas, no podemos avanzar en las soluciones. Esa es la parte de la identidad. Ahora vamos a la parte de la comunicación, es decir, la comunicación transmitida, lo que la empresa dice que es. Entonces ya hacemos una auditoría de imagen. Primero está la parte denominativa, tributiva, que también es bien importante conocer. Hay que apropiarnos de sus signos, de sus símbolos. ¿Qué significa la palomita? ¿Qué significa el color? Eso también constituye la propia identidad de la empresa. Sus rasgos tipográficos, cromáticos, compositivos, elementos recurrentes, características e isotipos. Todo esto nos ayuda a entender a la marca en cómo se comunica hacia los demás. Y ya después tenemos la parte de intenciones específicas con comunicación de productos y servicios, que son ya todas las estrategias de comunicación enfocadas a los públicos. Es decir,
Yo pido un histórico de las campañas que han hecho, hago un análisis retórico, visual, gráfico, semiótico si es posible, no siempre da para tanto, pero hacemos un análisis de todo lo que han hecho a lo largo de los años para ir entendiendo su ethos, su reputación, su personalidad. Es como, alguna vez vieron, ¿cómo se llama esta serie es como un Extreme Makeover, Queer Eye? ¿Han visto esta serie de Queer Eye? Lo primero que hacen es entrevistar a las personas. ¿Cuáles son en dónde vives? Van a visitar su casa, conocen a su familia, y entonces ya después les dicen, ok, a ti te queda bien un saco amarillo, porque sales a muchas juntas de trabajo, o te conviene siempre usar tenis, porque hasta que no conocemos a la empresa no podemos hacer un extreme makeover. No se trata de simplemente cambiar a las empresas a mi gusto, sino a partir de sus necesidades, pero también de quiénes son. Por eso esta parte de la comunicación es súper importante. También tuve un cliente el del área médica, que en verdad era nefasta en cuestión de su personalidad, más bien de su identidad. O sea, había abusos de poder, había muchísima misoginia, y eso se acaba de reflejar en la publicidad. Entonces, cuando a mí desde lo táctico me dicen, haz una campaña, bueno, yo presento gente sonriendo, somos la maravilla, pero te metes tantito a la empresa y es terrible. Entonces, también es bien difícil, desde lo estratégico, si es que no están dispuestos a cambiar eso, comunicar asertivamente, porque tarde o temprano los públicos van a acabar leyendo este doble discurso, tarde o temprano, porque se ve reflejado en todo el organismo de la empresa. Entonces, y tristemente, los problemas principales que me he encontrado con las empresas es con quienes están en la cabeza. Tristemente, cuando arriba hay un problema, es dificilísimo cambiar las cosas. Muy, muy difícil. Y finalmente la parte que tiene que ver con comunicación institucional o management, que son comunicados institucionales, comunicación interna y eventos de gestión. Es decir, ver cómo manejan su comunicación institucional. Desde revisar hojas numeradas, cómo redactan sus textos, en fin. ¿Hasta aquí alguna duda queda claro como esta dimensión? Súper. Y tenemos la última, que es la de la imagen, es decir, lo que los públicos creen de la marca o de la empresa. Tenemos la parte de identificación de público, es decir, su buyer persona, que imagino que están relacionadas con este concepto del buyer persona, que es construir a su público meta como si fuera una persona ficticia. ¿Todo el mundo tiene claro este concepto? Bien. ¿Un sí o? Sí, bueno, justo que hablaba de Philip Kotler, el concepto de buyer persona, pues es ver, entender los puntos de dolor de la persona, sus anhelos, sus deseos, no solamente ver datos demográficos como nivel socioeconómico, edad, grupo poblacional, sino más bien entender a la persona que tiene miedos, que tiene anhelos. Cuando ves a tu público meta como una persona, se enriquece muchísimo la comunicación y tu relación con ellos. Después tenemos el entorno, es decir, la competencia, hablamos ya de benchmarking, mystery shopping, monitoreos, estudios de mercado, análisis de la competencia, que tiene que ver con los otros entes con los que se compiten. Y finalmente, la posición en mente y opinión que la gente tiene sobre la empresa. ¿Qué es posicionamiento, estudios de mercado, opinión pública, reputación? Aquí la mejor forma de acceder es a través de estudios de mercado, pero también a través de data mining, ver qué información tiene ya la empresa y cómo de ahí se puede extraer cuál es la opinión y posicionamiento de los públicos. Entonces, esta es la metodología con la que yo trabajo. Cuando tengo un cliente, primero abordo estas tres dimensiones. Entonces, digamos que yo llevo lo ideal es que la empresa esté así. Que esta parte, mientras más gruesa esté, significa que está mejor constituida en términos de comunicación a nivel estratégico. Pero, digamos que la empresa con este colegio del que les hablo estaba así. Digo, esto es algo completamente al azar. Es decir, lo que la gente cree está completo. Solo hay un pedacito en lo que coincide con la identidad, pero la comunicación hay un poquito que coincide con lo que la gente cree y está más cercano a la identidad, pero el punto de convergencia es mínimo. Por lo tanto, te mueves tantitito y ya vas a percibir a la empresa como incongruente. Entonces, obviamente la tarea es desplazar estos círculos para que estén lo más compactos posible. Por supuesto, es imposible homologarlo, porque siempre habrá partes de la identidad que no necesariamente queremos mostrar,
Habrá partes de la comunicación que tal vez sean un poquito aisladas y habrá opiniones del público que son imposibles de controlar. Habrá detractores de la marca que también a veces es mejor a ellos no considerarlos, más bien fidelizar a los que ya están cercanos a nuestra empresa. Entonces les voy a platicar cómo desde esta metodología me acerqué a la empresa. Entonces, la primera parte es vamos a hacer un análisis de la imagen para saber qué está pasando. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Que tenían un problema de reputación, en primer lugar. Tenían problemas, tuvieron unos tweets súper nocivos en contra de la empresa por casos de bullying, un caso incluso penal contra uno de sus profesores por intento de violación, en fin, o sea, un desastre en temas de reputación, desastre. También por temas de COVID, es decir, fue bastante problemático cuando tratamos de entender la reputación. Entonces identificamos que en cuestión de imagen, aquí quiero hacer una aclaración. Cuando hable de imagen, no me refiero a cómo se proyecta la empresa, sino a cómo es percibida. No sé si queda clara la diferencia. La imagen es, en este sentido, es cómo los públicos perciben a la empresa. La comunicación es cómo te comunicas a los demás. Entonces, antes de en la baja inscripción, en la auditoría que hicimos, o la revisión, es mala reputación de boca en boca, o también economía familiar por temas de COVID, competencia está ofreciendo condiciones más atractivas, también hicimos benchmarking, y todo así en Super Express, porque ya teníamos que actuar, se nos acaba el ciclo escolar. Y fallas en la oferta del colegio, y también muy mala atención. Las secretarias eran las que se encargaban del proceso de admisión, las que recibían las llamadas de las familias aspirantes, y claro que no las trataban bien, porque las secretarias tienen 20,000 funciones, además de atender, y no están capacitadas en ventas. Entonces, los hacían esperar mucho. Hicimos también ahí un mystery shopper dentro del propio colegio para identificar cómo se les atendía y tenía... Fíjate, a propósito de Martín Ibero, apenas este año van a desarrollar una aplicación para facilitarle a los estudiantes que quieren ingresar a Ibero de cualquier carrera el proceso de admisión, porque no sé si fue su experiencia, pero al parecer hay 6 o 7 micrositios en la Ibero donde tú tienes que saltar de uno al otro para ir metiéndote a hacer el examen, a que metes tus papeles en servicios escolares, a que eliges la carrera. Entonces, se dieron cuenta apenas, fíjate, eso me parece muy sintomático, apenas que estaba todo desintegrado y vieron eso como un factor exactamente igual, de que hay un cierto rechazo por esa complejidad, esa burocracia, ¿no?, digna de la universidad, y apenas están desarrollando una aplicación que se va a lanzar en enero para facilitar ese proceso y que sea a través de tu celular, que manden los papeles, que te inscribas, que hagas el examen, imagínate. Sí, y justo ese problema se resuelve con el Customer Journey, identificando cuál es el viaje que hace el cliente potencial desde que desea el producto hasta que lo recompra o reconsume. ¿Tienes alguna? ¿Qué es el Mystery Shopper? El Mystery Shopper es cuando te haces pasar por un cliente, puede ser al propio negocio o a otros, para ver cómo están tratando. Puede haber una especie de benchmarking a través de Mystery Shopper, que te haces pasar por un cliente real. Entonces yo me hago pasar como un papá que estoy interesado en meter a mis hijos en la escuela, y entonces pregunto sobre el proceso, me mandan correos y demás. En los supers es muy común, ¿no?, que hagan eso, que te vayan siguiendo a alguien, viendo qué compras, qué observas. Trabajo que es de su otra vez, o sea, te dan como empresas, restaurantes, y entonces tú tienes que ir como un cliente, pero en realidad estás tomando notas. Exacto. Y sirve para identificar buenas y malas prácticas de la competencia, pero también buenas y malas prácticas del propio negocio. Porque obviamente si yo como consultor voy al mostrador a preguntar, a ver, cuántas cosas, pues van a decir, no, todo está increíble, le van a echar un montón de ganas. Pero en el día a día es cuando sale en realidad como los problemas de atención, ¿no? Bueno, entonces sí, había muchos problemas. Esto es solo en la parte de imagen, es decir, lo que los públicos creían. Ahora, el análisis que hicimos de comunicación. Me gustaría mostrarles el arte que tenían, pero reflejaría claramente el tipo de colegio que es. Entonces, esa parte la omití, digo, lo gráfico ya no nos dio para esta presentación, pero sí al menos lo conceptual, que es lo que más me interesa. La creación, esto me encanta de la filosofía, porque Aristóteles ya se preguntaba qué significa la creación, y él la llama como poiesis, que es este proceso que de la nada
hay no nada, como un carpintero que de la madera hace una silla hermosa que no solo te puedes sentar en ella, sino que no la puedes apreciar y tener una experiencia estética. Es maravilloso el proceso humano que le llama poiesis. No voy a centrarme en el tema del prótesis porque también me voy a alejar muchísimo del tema y se me va a ir la clase, pero sí Aristóteles habla de incertidumbre, de nosotros en comunicación es este miedo de la hoja en blanco y es como esta emoción yo siento que siente el artista antes de subirse al escenario y es lo que yo siento cuando el cliente me dice ¿qué hacemos? Y lo que me da más nervios cuando me dicen lo que tú me digas hacemos. Es muchísima responsabilidad. Y es ahí en donde en nuestro campo está lleno de charlatanes que te dan ideas que medio vieron en una conferencia o que creen que es la correcta. Y entonces le das una solución y al final si no resulta le echas la culpa al cliente o al público. O si resulta pues es que eres un chingón, pero en realidad es un golpe de suerte. El asunto de enfrentarse a la incertidumbre es justo seguir metodologías para ordenar el caos, ¿no? Me gusta como este concepto de Aristóteles con respecto al caos en general que tiene que ver con el mundo antiguo, este acercamiento que tienen al caos y cómo el mito es un gran recurso para ordenar el mundo y saber un poco por dónde van las cosas. Entonces la retórica es la forma de persuadir frente al caos, ¿no? Es la forma de darle orden a las cosas. Es un orden temporal, es ficticio de alguna manera, pero nos genera soluciones y en este caso nos lleva a la compra de un producto o un servicio. Entonces, por eso la retórica es una herramienta súper útil en temas de comunicación estratégica. Bueno, hice una auditoría de la imagen y ¿qué encontré? En su publicidad no ofrecen claramente una propuesta de valor. Su planteamiento gráfico era plano y seguir el esquema básico que todos los colegios utilizan, que es un alumno, una alumna y un gráfico en donde dicen aquí vas a ser feliz, ¿no? Y un niño contento. O sea, se ve bonito, pero todos ofrecen lo mismo, todos los colegios. El planteamiento retórico apelaba poco a la emoción, es decir, había poco patos, no te enganchabas. Su landing page no estaba bien enfocada, copies confusos y el call to action poco claro. ¿Sabemos qué es una landing page? Es como esta página de aterrizaje, que es distinta a la página institucional. Una landing page es enfocada a un objetivo, como puede ser la conversión. ¿No? Obviamente la página web de un call es justo la aplicación la haría de landing page. Si tú te metes a la página de la Ibero, pues tienes su oferta académica, becas, eventos, o sea, es un mundo de información y si tú quieres inscribirte a la Ibero, te vas a perder en esa página. Entonces la landing page es una página específicamente hecha para un objetivo de una campaña publicitaria y su landing page era bastante eficiente. No tenía un montón de estímulos visuales, no tenía principios de UX. Oye, Omar, ahí por ejemplo, ¿qué utilizan para, no cambian la dirección de la página o le agregan algo en el URL? ¿Cómo funciona esa parte? Para que no se confunda con la página oficial. Yo lo que recomiendo es comprar un dominio, por ejemplo, Admisiones Ibero. Proyectos. Sí, admisionesibero.com. Pero depende, ¿no? Si quieres que lleguen a landing page tecleando la URL, pues sí. Si no, puede ser ibero.mx/landing page. Pero es mucho más ¿Y la fácil desactivas cuando acaba la campaña? ¿O sí, la dejas permanente? Pues en cuestión de admisiones, es permanente. En cuanto termina el proceso actual, ya tienes que abrir a los siguientes. Hay familias que, nos pasó en julio que cerró la campaña, a principios de agosto la gente ya estaba llegando para preguntar para el siguiente ciclo escolar. Entonces debe ser, o sea, no puedes cerrar el canal de comunicación, sino tiene que ser al menos obtener sus datos y decirle yo te hablo cuando abra el proceso. Sí, no hay que perder en ese sentido a los públicos, pero también depende de la campaña. Si es una campaña específica que cierra, pues si la terminas. No, pero ahorita no tengo en mente alguna campaña, pero digamos algo para Qatar, que una empresa, estoy inventando, Sabritas haga una promoción para Qatar, puede que compren un dominio que sea sabritas.qatar.com o algo así, y ya cuando termina, pues se cierra y pues, el dominio ya queda. Muy bien. Lo que pasa es una estrategia. Sí, y justo la app es una landing page en este caso, pero ya en formato nativo para un celular, seguramente lo que están trabajando aquí en la Ibero, que ya no tienes que estar brincando de un sitio a otro, y además te permite, una súper ventaja en una landing page es todo el data mining, porque puedes saber de dónde vienen tus usuarios, cuánto tiempo se quedan, y en tu página web institucional, pues tienes, gente de todo el mundo
que te visita. Entonces ya en tu landing tienes métricas súper específicas que después llevas a Facebook, bueno, a Meta, para segmentar a tu público a partir de todo lo que obtuviste de Google Analytics. ¿Sí? Sí estamos, digamos, no le estoy hablando en algo que nada que ver con lo que ustedes manejan. Perfecto. Ahora, el copy, bueno, todos entendemos que es un copy, y el call to action, que es fundamental, que es la llamada a la acción. Una landing page que no tiene un call to action no sirve de nada, porque es como el A chiquito en WhatsApp cuando dicen como, pues está chido, pues aquí puedo quedar con eso, ¿no? O sea, una landing page súper bien hecha, pero que no te dice qué hacer, no genera conversiones. Y mucha confusión en procesos de admisión. Entonces, a ver, con respecto para jalar el tema de lo táctico y lo estratégico, se dan cuenta, este es un análisis de lo táctico, pero que refleja una carencia de estrategia. Si tácticamente está mal hecho, pero de entrada porque no hay una estrategia detrás. Si ustedes van con una empresa de UX o de UI, que es User Experience y User Interface, les pueden hacer una página fregosísima, súper bien hecha, pero también si no hay estrategia, pues no, o sea, no vas a lograr los objetivos claramente, o tal vez logras el objetivo a corto plazo, pero a largo plazo no lo sostienes. ¿Qué es lo que me pasaba con esta empresa del rubro médico? Que hicimos muy buenas campañas, pero después de un rato era insostenible sostener la promesa de campaña. Imposible porque a nivel estructural estaba mal la empresa. Y bueno, había mucha confusión en el proceso de admisión, un poco como nos platica Samuel, que pasa aquí en el evento, ya de un lado, luego a otro, luego a otro, y ahí hay muchísima pérdida en tu funnel de ventas en su embudo, pierdes a muchísimos clientes potenciales porque tu proceso está mal hecho, mal diseñado. Y en este caso era lo que estaba haciendo. Y ahora vamos a la última dimensión, que es el de la identidad. Se revisaron documentos de la identidad del colegio, sin entender su mística, filosóficamente en qué se están basando. Un colegio afortunadamente tiene muchos fundamentos, porque, bueno, dependiendo de qué colegio, pero sí requiere a veces requiere mucha información teórica. Y un problema fundamental en su propia empresa era su funnel de ventas. Su embudo de ventas estaba sobre todo cargado en el awareness. O sea, espectaculares, página web, landing page, Instagram, Facebook, revistas. O sea, tenía una inversión importante en medios, pero solo te decían admisiones, 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 es decir, generar awareness. Entonces, como, ok, ya sé que estás en admisiones, ¿y luego qué hago? Entonces ahí el cliente potencial tenía que acercarse, tenía que casi sacar a cuentagotas de información, o sea, como que parecía que estaban rogándole a la empresa. Este colegio, como les digo, tiene 80 años de tradición, y hace unos 20 años, no les disculpo, los papás se formaban, llegaban a las 6 de la mañana, madrugaban, haz de cuenta que para el concierto de Lord, así se quedaban desde un día antes, y les juro que dormían en la puerta para que fueran los primeros y alcanzaran lugar. Entonces se acostumbraron a que el cliente les rogaba, entonces ahí te voy a estar la información, y ahorita que ya van a la baja es como, ok, a ver, vamos a hacer ya más amigables. Y entonces no se dan cuenta que su embudo de ventas era puro awareness, esperando que todo lo demás, que en este caso la consideración, el proceso de admisión y finalmente la inscripción, pues iban a dar solos, ¿no? Y ahí estaban perdiendo muchísimo. Yo ya hace algunos años había trabajado con ellos y me decían, ¿para qué invertimos en comunicación si nos sobra? Les digo, pues que te sobren más, que tengas de dónde escoger a tus mejores estudiantes para que sean tus alumnos y alumnas. O sea, no va a ser con que tengas, en este caso los colegios, con que llegue tu matrícula, sino que tengas a la mejor matrícula, porque eso también es una labor de tu colegio y demás. Entonces, no basta con que llegue, sino que además llegue gente con la calidad que buscas. Porque al final, si te llegan clientes potenciales que no pueden pagar la colegiatura, hay una pérdida de recursos. Entonces, mejor desde el principio descartarlos, a menos de que tengas programas específicamente para atender estas poblaciones. Si tu cliente si el cliente potencial no puede consumir el producto, no inviertas recursos en ese público, al menos en ese funnel de ventas. Hay otro asunto que tiene que ver con posición de marca también, con hacer deseable la marca, que son otras razones, pero en este caso tenían muy mal hechos sus funnel de ventas. No hay planes estratégicos de seguimiento interesados o interesadas, no se cuenta con un ciclo de ventas, un customer journey, un touch point strategy claros. Las herramientas no están 100% optimizadas para generar conversión, es decir, la conversión sería que compre la ficha. Digamos, ahí termina el proceso, ¿no? Que compre la ficha y después viene el examen y demás.
y ya viene la inscripción. Pero en esta urgencia íbamos a llegar a que nos compraran fichas. Es lo que queríamos. El embudo de ventas no está diseñado para dar seguimiento. Existe el riesgo de que interesados se sientan poco atendidos o perdidos durante el proceso. No hay una persona dedicada al trato a aspirantes y sus familias. Oye, Omar, en este caso, ¿cómo fue tu contacto para hacerles llegar a estos resultados que tuviste tan pronto en ese estudio? ¿Con quién hablaste? ¿Con el director, la directora? ¿Quiénes tomaron en cuenta tus recomendaciones con estas áreas de oportunidad? Eso es muy buena pregunta porque en comunicación estratégica, si no vas a los puestos más altos, no sirve de nada. Tiene que ser con el CEO, con directores, en este caso era con el mayor rango de la institución y su equipo de director administrativo, director académico, porque si convences al gerente o al coordinador, pues te va a decir, está increíble, sí, pero pides tantito de arriba y se te bloquea todo. O sea, lo estratégico tiene que funcionar al más alto nivel de una empresa, si no es muy difícil. ¿Y ahí ellos fueron receptivos, reconocieron los errores? Sí. Porque ese es un tema, ¿no? Muchas veces las organizaciones no quieren reconocer sus dificultades, sus errores. Sí. Afortunadamente en este caso sí, pero creo que partía de su desesperación. O sea, era de se nos está yendo el tren, porque además pues, la pandemia movió todo, ¿no? Y todo estaba yendo muy, es como que nos está yendo de las manos. Y casi el miedo de si quebramos, ¿no? O sea, ¿qué pasa si ya no llega gente? Spoiler alert, todos terminaron felices, sigue la escala funcionando, pero en ese momento los lineamientos son súper receptivos, fueron muy receptivos, pero también porque el problema táctico y estratégico no necesariamente tocaba tanto las áreas de acción de las direcciones. Entonces no les competía específicamente a ellos. Exacto. Que eso también es bien importante en la comunicación estratégica, es cómo comunicas la estrategia sin decirle, tú estás haciendo malas cosas. ¿Tú qué estrategias utilizas para comunicar eso así, veladamente? Sí, pues ahí creo que una parte básica... O sea, ya tenemos que llamar áreas de oportunidad, es un eufemismo para... Con un nombre. Pues creo que aquí la antropología me sirvió muchísimo, estas técnicas de rapport, de establecer rapport con tu público, que es aprender a sentir, es mantener contacto visual, escuchar. O sea, eso parece un cliché, pero la mejor forma de comunicar es callarte primero, escuchar lo que te dicen, agarrar elementos y también valorar lo que se hace correctamente, porque siempre hay cosas positivas. En verdad, siempre también eso lo he aprendido, hay cosas siempre valiosas. Entonces también eso... Hay que trabajar con el ego de las personas, sin mentir, sin engañar, sin dorarles la píldora, porque lo que busco no es caerles bien, sino tener soluciones, pero también a la mala he aprendido que si llegas tú siendo muy directo, es que yo soy muy honesto, yo digo las cosas tal cual, pierdes al cliente. O sea, porque dicen, a ver, no vas a venir a decir que estoy haciendo mal mi negocio. Yo me dedico a esto y soy mejor que tú, sino porque no estás tú teniendo una empresa como yo. ¿Sabes? Luego esa es la actitud. Entonces, pues, lo que intento es más bien resaltar lo positivo y decir, oye, eso está increíble. Esta empresa médica, el CEO decía, no, es que ya lo estoy pensando y vamos a hacer un jingle. Y ya lo tengo, y lo cantaba el jingle. Y yo como, ok, está padre. ¿Qué hacemos con un jingle? O sea, ¿de qué nos sirve un jingle? Entonces, como, ok, si quieres hacemos el jingle, pero lo importante es la estrategia. Y ya metemos ahí el jingle, si es que funciona, ¿no? Pero sí trabajar con egos. Aquí diría la antropología en el rapport, pero también creo que la psicología es súper útil. Encontrar identificadores visuales, por ejemplo, saber de comunicación no verbal también es básico, saber qué es lo que dicen nuestros cuerpos, ¿no? En este momento, y creo que todos los maestros sabemos, estamos leyendo cuál es la recepción de nuestra audiencia, sabemos quiénes más o menos están conectando con lo que digo, quiénes no les está importando, quiénes están en la compu pero están escuchando, quiénes de plano se desconectaron cuando hablé del OR, o sea, como que uno va identificando como esos marcadores. Y eso es súper útil también en el momento de enfrentarte al cliente, porque sí es una lucha de egos, sí es bien difícil. Creo, o sea, es buena pregunta y no la considero en lo que estoy preguntando, pero esa es una parte fundamental de la consultoría, saber tratar con altos directivos. Y es todo un tema. Incluso en estudios de mercado, cuando te toca entrevistar a altos directivos, son obviamente los más caros de reclutar, porque requieren un expertise muy específico, ¿no? Y creo que hay que halagarlos, hay que hacerlos sentir cómodos, no hay que quitarlos de su posición de poder, o sea, no hay que poner en riesgo su posición de poder. Es todo un tema. Sí. Y también en la filosofía, entender a Foucault también nos sirve un montón, el tema del poder, ¿no? Que decía Michel Foucault que el poder no se tiene, sino se ejerce.
Entonces hay que identificar cómo está ejerciendo la persona el poder. A veces es citar, que te cita en su oficina, entonces tienes acá el escritorio enorme enfrente de ti. A veces es no darte la cita, sino dársela a su subalterno. Entonces también ahí entender cómo ir llegando. O sea, también creo que entender los manejos del poder en una empresa es súper importante en una consultoría, porque otra vez, si no vas a la alta dirección, al menos en mi experiencia, es muy difícil que vaya de abajo para arriba. Muy, muy difícil. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo bien? Ok. Entonces ahora vamos a hablar de las mismas dimensiones, cómo se fueron generando soluciones. Que bueno, ya desde el problema se empieza a identificar la solución. Primero es equilibrar el funnel de ventas. Es decir, hacerlo más breve y seguir utilizando los canales que ya estaban usando, pero no invertir todo en eso. Después, invertir mucho más en el proceso de consideración. ¿Cuál es la diferencia en cuestión táctica del awareness a la consideración? Que en el awareness yo te informo y te pido una acción, y en consideración yo te doy ya información más clara para que tomes una decisión. Y ahorita en el Touchpoint Strategy lo voy a explicar mejor. Y finalmente el proceso de admisión, que ya es cuando compran la ficha y finalmente se inscriben. Supongo que manejan el concepto del funnel de ventas o del embudo de ventas. ¿Identifican por qué se llama embudo? Es embudo porque siempre es de más a menos. Si vamos a pensar en mi awareness, yo pago un espectacular. El espectacular va a ser visto por miles o millones de personas. Muchos de ellos no van a ser clientes potenciales. Yo hago una campaña en Meta o hago una campaña en TikTok y voy a llegar primero a un público muy amplio. De ahí les voy a pedir que hagan algo. Digamos que me den su correo electrónico, que llamen por teléfono. Entonces yo lo registro y a todos los que de la awareness me dieron sus datos, los paso el lead, lo convierto al siguiente nivel. O sea, digamos que es un lead, ubican el lead es un contacto, un cliente potencial, en cuestión de ventas, se llama el cliente potencial. Entonces, obviamente, digamos, en 1000 que habían espectacular, solo 200 me dieron su correo. Entonces ya pasa de ser 1000 a ser 200. Y de 200 que me dieron su correo, solo 10 compraron la ficha. Este embudo de ventas es natural. O sea, es imposible que los que están en la awareness sean los mismos que me compren. O sea, Telcel para vender paquetes tiene que llegar, para vender, digamos, 1000 paquetes, tiene que llegar a millones de personas. Sabe que va a haber millones que se queden fuera, pero esos 1000 tienen valor. Entonces, yo como calculo en términos económicos mis gastos, más o menos se dice, es un estándar, que del 2 al 5% de los de awareness son los que llegan a la conversión. Digamos, si yo quiero tener a 100 familias, entonces tengo que apuntarle a 10,000 personas. ¿Sí? Así es como se calcula y como se mide el alcance de mis campañas en cuestión de números. Es un poco ingeniería inversa. Quiero saber cuántos quiero tener, entonces a cuántos tengo que llegar en la parte de arriba. En primera instancia, esto es hipotético, es solo teórico. Lo ideal es que vayamos conociendo cuál es mi funnel de ventas en términos reales y generar KPIs específicos. En esta campaña llegué a tantas personas y tantos se inscribieron. Entonces, mi KPI, yo ya tengo metas específicas para el siguiente ciclo escolar. También manejamos el concepto de KPI, ¿verdad? KPI significa Key Performance Indicator, es decir, un indicador de Key Performance, indicador clave de rendimiento. Entonces, indicador clave de rendimiento es cualquier número, por ejemplo, cuántas llamadas recibí es un KPI, cuántos clics, ¿Cuántos se inscribieron? cuántos se inscribieron, por supuesto, es como el KPI último y el que todos quieren llegar, pero el KPI es cualquier dato cuantitativo que me diga cómo va mi campaña. Puede ser el tráfico, cuántos usuarios entraron a mi landing page, clics, exactamente, el CTR, el click-through ratio, que es el promedio de clics por persona. Todos esos datos en números son KPIs. Entonces, aquí esto está interesante, es cómo pasar de este embudo a un embudo un poco más equilibrado. Y entonces hicimos un ciclo de ventas. Paso A, paso B, paso C. Ya existía en términos de admisiones, pero aquí es un ciclo de ventas en términos de comunicación. Primer contacto, calificación de lead, envío de información, seguimiento, una visita guiada, venta de ficha, aplicación de examen, entrevista, aceptados, seguimiento e inscripción. Generalmente un ciclo de ventas no termina cuando te compran, sino lo que hemos escuchado de generar lealtad, fidelizar o la advocacy, que se llama en mercadotecnia, que es que te vuelvan a comprar. Es decir, cada familia, cada estudiante es una familia potencial en un futuro y queremos que cuando tengan hijos los metan al colegio.
Eso es estratégico, es pensar a largo plazo también. Es Mini Cooper haciendo carritos para niños, para que cuando sean niños tengan un enganche emocional con la marca y cuando les toque comprar un auto, digan es que me recuerda a mi infancia que era muy feliz, entonces quiero un Mini Cooper. Eso es estratégico, ¿no? Pensar a largo plazo. Y bueno, también es conocido mucho de Customer Journey. Aquí tenemos el funnel de ventas, que va de la awareness, consideración, proceso de admisión y distribución. En esta primera tengo la acción esperada, es decir, cuál es la acción que espero de mi público. El primer contacto por WhatsApp o llamada, registro sus datos, registro en la visita guiada, asistir a la visita guiada, compra de ficha, aplicación de examen y es aceptado. Esa es la acción esperada. Después, la estrategia de contacto, que es cómo voy a lograr a través de Facebook, de Instagram y de WhatsApp. Campaña ATL y BTL, estamos relacionados con este concepto, que es above the line y below the line, es decir, como campañas tradicionales o campañas no tradicionales, que ya cada vez son más tradicionales las campañas en redes sociales, ¿no? Pero bueno, se sigue llamando así en marketing. Entonces, aquí es cómo me voy a poner en contacto con ellos. Campaña de consideración, campaña de seguimiento, campaña de cierre. Aquí contacto directo. ¿Por qué medios es el contacto directo? Aquí el lead que les decía, cómo va pasando de ser un contacto a ser un contacto calificado, de contacto calificado a aspirante y de aspirante ya al cierre para lograr la venta. Y finalmente aquí están los KPIs, que aquí es número de leads generados, número de registrados, porcentaje de leads perdidos, número de asistentes, porcentaje de leads perdidos, origen de asistentes y demás. Entonces, con este Customer Journey, yo estoy siguiendo todo el proceso y en este caso no lo hice porque no había tiempo de generarlo, pero hay otra línea súper interesante en el Customer Journey que es la emoción del aspirante. Me tocó trabajar también en la Ibero, por allá de León, un proceso de admisión que tenía que ver con la pandemia. No querían hacen ahí un evento que se llama Casa Abierta y no sabían cómo hacerlo porque era un evento multitudinario. Entonces hicimos un análisis de la emoción y, por ejemplo, descubrimos que al principio hay emoción. Estás emocionado cuando quieres entrar a la universidad, no te entusiasmas saber de la universidad. Entonces ahí es un gran momento para comunicarte con tus aspirantes, con mensajes positivos, aspiracionales y demás. Pero ya después empieza como el nervio. Ya viene la fecha, no sé a cuál universidad, tengo muchas ofertas, igual de mis papás no pueden pagar, o sí pueden pagar pero solo con beca, o sí pueden pagar sin problema, pero no sé si es la mejor, porque dicen que los de la Ibero son así, que los de la NAVA son así, que los de la UP, entonces como que le empieza a entrar frustración. Ahí la comunicación no debe ser tan alegre y aspiracional, sino debe ser muy objetivo, muy concreto. Dar información rápida, te deben de contestar rápido, te debes de sentir acompañado y que si tú tienes una duda te contestan inmediatamente. Ya después empieza a crecer la tensión, que es antes de hacer el examen de admisión, crece. Entonces ya no puedes decir así como, sí, soy Ibero, soy el más fregón del mundo y sentido humano. O sea, dices, ok, pero ahorita lo que quiero es qué estudio para el examen, cuánto me va a costar, cuál es la bolsa de trabajo. O sea, a ese nivel deben ir los mensajes, ¿no? Tan específicos. Exacto. Entonces, ¿a ti te buscaron en mayo o antes? Digamos, en ese... En mayo, fue en mayo. ¿Hiciste el diagnóstico entre mayo y qué, más o menos? Fue un mes, más o menos, digo, 3 semanas. Hicimos, muchos eran hipótesis, otros sí fue salir a campo, pero definitivamente no hubo una investigación de mercado metodológicamente formal. Había muchos muy exploratorio. ¿Y esta propuesta ya más aterrizada, cuánto lograste hacerlo? Esta la hice a principios de junio. O sea, ¿en 2 meses? Sí, o sea, tuvimos que, o sea, sí fue un trabajo de mucho interés. No, con equipo. Con equipo, sí. Entonces, bueno, aquí ya es lo que diseñamos y esta es ya la parte del funnel, pero en herramientas específicas. Entonces, por ejemplo, aquí, el awareness, MailChimp, Facebook orgánico, Facebook pagado, Instagram pagado, Instagram orgánico, aquí todas las herramientas de Google, correo electrónico. Entonces, hago una red de cuál es el siguiente paso. Digamos, ven mi anuncio en Instagram Ad, entonces ya tengo un lead, y ese lead le mando un correo electrónico, y ese correo electrónico lo invito a la visita guiada, es la visita guiada, y en la visita guiada ya pasa de ser este lead a ser un lead calificado. Después del lead calificado le hablo por teléfono, le mando aquí campaña, aquí no, creo que fue una campaña de remarketing,
Y entonces ya cuando pasan esta línea de consideración a la servicio de salud, nosotros ya la landing page, salud, otra vez por MailChimp, correo masivo, otra vez WhatsApp, y aquí es aplicación del examen. Ya cuando aplican el examen, deja de ser un lead calificado y se convierte ya oficialmente en un aspirante. Entonces aquí el aspirante le llamo por teléfono, le hago una campaña de remarketing, es decir, si tú ya hiciste tu examen, entonces ya la información que te va a aparecer en redes sociales y en página web va a ser distinta. Y entonces ya aquí hacemos la llamada de cierre para convertirlo ya en parte ya como el cliente, digamos, ¿no? Ese sería el funnel, pero de manera horizontal, y también es un touch point strategy. ¿En qué punto me voy tocando? ¿En qué punto estoy? Omar, una pregunta. ¿Esto no lo tenían ellos identificado el proceso así tan a detalle? No, ellos lo que hacían era generar un concepto, lanzar la campaña en tradicional en las redes, esperar que lleguen, y las secretarias ahí iban apuntando, les daban la información y llegaban al examen. O sea, todo lo que hacían. Sí, es increíble. Pero la verdad, digo, no la verdad, sino no lo necesitaban desde su punto de vista, ¿no? Porque funcionaba. Pero era un funnel muy frágil. Súper frágil. No, o sea, tienes un problema de reputación. Se te iba un correo y adiós. Sí, o lo de llegar al spam, ¿no? Y se te va. O sea, sí, es súper frágil. Y aquí justo estamos llegando en distintos medios. Dice la teoría que con 3 veces que vean tu mensaje, ya van a considerar. Entonces también, si la apuestas a medios que solo de awareness, ok, ya te compré la ficha y no me sirve nada seguirte escuchando en la radio o seguirte viendo en Facebook. No me sirve que me llamen nadie en Facebook, pero en Instagram, en TikTok. Pero ahorita no hemos hecho campañas en TikTok, pero sí es la apuesta por el tema de la fidelización, llegar a los llamados centennials. Pero bueno, y para poder manejar un funnel de ventas bien hecho, se necesita forzosamente un CRM. Un CRM es un Customer Relationship Management, que es un software que te permite ir calificando de un lead a otro. A propósito de eso, para seguir hablando de las organizaciones de la compañía, la Ibero apenas va a introducir un CRM este semestre. No tenía un CRM, ¿eh? No, explícame. Wow. Porque además su volumen de consultas debe ser altísimo. Apenas lo van a integrar con la aplicación. Y van a Claro. hacer... Ok. Lo que volvemos a la práctica del otro día de por qué estamos tan peleados con ideas, ¿no? No, o sea, imagínate si no tienes si no tienes esas herramientas, los que toman decisiones en la universidad, ¿cómo toman decisiones? Totalmente. Porque además el CRM te genera información. O sea, es la maravilla del CRM, que yo puedo hacer un análisis. Te da un proceso de data también. Por supuesto. Pero y además sé cómo llegarles. O sea, sé cómo, además, fundamentalmente se va a platicar este ley testing. O sea, hacer 2 campañas a los mismos públicos y ver cuál de las 2 te funciona mejor. Y la que te funciona mejor la apuestas ahí. Y entonces o sea, esto es ir generando conocimiento de mis clientes potenciales en mi funnel de ventas. Sí, el CRM es fundamental porque hoy la información la podemos manejar en tablitas de Excel y es increíble que muchas empresas siguen manejando sus leads en tablitas de Excel con macros y todo, pero sigue, o sea, sí necesitamos un CRM. En este caso propusimos Fair Sales, pero hay muchos otros que también. Es muy caro el servicio. 10,000 pesos al año. O sea, tampoco es así que sea una inversión bestial. Para la Ibero es nuestro común. No es nada, no. O sea, la Ibero necesitaría muchos módulos. Es increíble, increíble. Para la Ibero es lo que se tarda en imprimir las revistas. Con suerte. Hombre, yo creo que es lo que al día tienen en estacionamiento. O sea, No, mucho. Ese es el verde. Tenemos ciertos más. Hay 4,000 coches. ¿Cuántos coches caben? Casi 4,500 autos. Ponle que no, ponle que vengan 4,000, ponle que vengan 3,500. Y hay gente que paga muchísimo al día, ¿eh? O sea, la gente que 60, ¿no? Sí, claro. 80 pesos. es una discusión. Saben que como egresados cobran una cuota de 120 solo 2 horas, después ya te cobran, no sé, 80 pesos la hora. A los egresados. A los egresados les cobran el gimnasio y les cobran por el. Imagínate, está reglamentado. Una cosa. Está rarísimo. Un libro te cobran, está rarísimo. Su revista la mano como 200,000 pesos al día. Al día. Es una locura. Por persona.
yo no veo eso. Digo, pensemos cuánto hay de gasto de mantenimiento, también tener unas instalaciones de gas, pero no quiero decir, puedo tener a mi- El día de la caricatura, los de la compañía de Jesús están corriendo de oreja a oreja, ¿no? Los mismos segundos. ¿Qué 5 veces? 4. Hay 9,000 estudiantes. Mis millones, digo, mis alumnos. Bueno, ahora también voy a romper un poco el mito, algo que yo aprendí con mis clientes. Es que uno tiende a estas teorías conspiranoicas que hay así una persona detrás así súper avariciosa, pero la verdad es que el problema del capitalismo es que las instituciones, o sea, desaparecen las personas y se convierten en organizaciones y las personas están al servicio de la organización. Entonces, como la organización es amoral, no hay una persona así que se está rascando los bigotes o así formando los bigotes para recibir dinero. Difícilmente es así. O sea, o sea, Es que ya está autogestivo, casi. Absorbe la compañía. Sí, digo, y hay muchos retos económicos también. O sea, al menos yo que me ha tocado estar desde la toma de decisiones, no todo es como, sí, cobren, paguen más. Es mucho más complejo que eso. Y también creo que hay que entenderlo desde la comunicación estratégica, la complejidad de dirigir una institución de este tamaño, las presiones que tienen. O sea, no los voy a justificar, ¿eh? Para nada. Estoy teniendo déjà vu de nuestra. Desde hace 2 clases. Nos enamoramos de las greñas. Entonces, dejamos que seguimos con el caso. Ya la última, lo que tiene que ver con la dimensión de la comunicación, tomamos nuevas fotografías, también identificamos como este estilo que está ahorita muy de moda de colores, de colores más, de bicolores, digamos. Hicimos, esto es táctico, esto es completamente táctico, pero si no apunta lo estratégico, si vimos que las fotografías no generaban emoción, Para la escuela hicieron un Ajá. efecto. si no generaba emoción, porque además, sobre todo íbamos a papás jóvenes, a millennials, y también estábamos buscando generar como el interés de los propios aspirantes, entonces tratamos de hablar un poco en sus códigos. Aquí tú generaste la idea creativa y le dijiste a los diseñadores, la quiero así. Sí, ¿Cómo fue sí. esa parte? Sí, dentro de la propuesta de saber, vemos estos problemas, trazamos la estrategia y ahora vamos por lo táctico, porque también, si trazas una estrategia por lo táctico, también contar hacerlo. Aquí el que tenga una cámara profesional, pero no es profesional, o sea, para ese diseñador, es súper, ¿no? Digo que si se bien, para evitar esas prisas, se ve muy mal hacer promociones al final del ciclo escolar. Las promociones tienen que ser al inicio. Si te inscribes temprano, tienes un beneficio, porque es terrible al que se inscribe al final y tiene más beneficio económico. Entonces, para prever eso, les propuse que para el siguiente ciclo escolar, si esté en curso, todos los incentivos sean al inicio. Y la meta ahorita este año es que en diciembre ya tengamos al menos un 40% cubierto de lo que esperamos matricular. En este caso, Omar, obviamente tú no eres especialista en educación, pero tuviste que aprender todo esto para poder ayudar a resolver el problema. Totalmente. Te puede tocar lo mismo si te contrata una consultora de otra categoría o de otra área del mundo comercial, ¿no? Te tienes que aprender a empaparte de todo lo que manejan tus clientes. Totalmente. Digo, tal vez lo ideal, y yo esto en mi cabeza está con respecto a mi consultoría, tal vez lo ideal es ser un consultor de nicho para especializarte en industria. Pero yo como el meme del pianista, pues también tengo que comer, entonces también tengo que buscar clientes de todas las industrias. Y eso es maravilloso de ser consultor, porque he aprendido de células madre, he aprendido de construcción, o sea, me he ido ahí a lo civil a ver cómo están construyendo. Sí, es difícil, aunque también puede ser muy redituable. O sea, por ejemplo, hacer comunicación para colegios y universidades puede ser muy redituable porque, o sea, me acabo de mudar a la del Valle y en serio cada cuadra hay una escuela. Sí. O sea,
Es impresionante la cantidad de escuelas que hay. Entonces hay un mercado enorme y la mayoría de las escuelas no tienen comunicación estratégica. Entonces sí he llegado a pensar en, por ejemplo, ser un consultor de educación, pero para mis motivaciones no sería tan interesante. O sea, yo prefiero, sí, o sea, yo prefiero pronto sí ir a una cosa. O sea, un día estábamos a las 2 de la mañana porque era la hora que ponías el asfalto en una carretera y tenemos que conocer el proceso. Eso está increíble. O el tema de células madres, saber cómo extraen las células madre, porque tienes que entender el negocio. Sí, y eso es muy interesante. Creo que también hay que ser curioso, digamos, un poco para hacer Sí, el construcción. consultor necesita esa habilidad de aprender de varias industrias, de... Exacto. Y ser camaleónico. Por eso es como, insisto, como Queer Eye. O sea, es como tienes que saber cómo vestir a un ingeniero civil o tienes que saber cómo vestir a un diseñador de modas, incluso, o sea, tienes que saber ser empático, sin importar edad, género, identidad, pues lo que sea, ¿no? Tenemos 10 minutitos Perfecto, más ya, para gracias. que... Rediseñamos la propuesta de rediseño de la landing page, que es más o menos lo que les he platicado, elaboración de campañas en redes sociales desde una segmentación más profesional, hicimos una campaña en redes sociales express. Y pues ya para ser como muy, ser ya muy conclusivo, concluyente, hicimos la campaña, hicimos el A/B testing en el tiempo para identificar cuál era mejor. Estas animaciones, porque esto fue lo que le presenté a mis clientes en la primera junta de resultados. Y, pues bueno, en total logramos aumentar, llegamos, nos faltó un 20% para cubrir lo que en el ciclo anterior se había alcanzado. Es decir, nos faltaron 24 lugares en primaria, 38 en secundaria y 9 en bachillerato. Sin embargo, se cumplió la meta de revertir la tendencia a la baja, porque había una tendencia a la baja, la logramos revertir, y esta solo a mediano plazo se logrará revertir. Entonces, como conclusión, un poco lo que les quería compartir con este caso, además de las herramientas en particular, como el funnel de ventas, el Touchpoint Strategy y demás, es sí partir de la multidisciplina. Para ser un buen consultor, creo que sí necesitas leer, saber de sociología, saber de antropología, saber de filosofía, saber de algo de psicología, porque todo eso te da fundamentos y no solo parte del sentido común. Para mí el problema de la comunicación profesional es como todos nos comunicamos diariamente, creemos que la comunicación profesional se hace desde el sentido común. O sea, si yo soy súper amiguero a la fiesta que bueno, yo vengo todo, entonces voy a ser un buen consultor estratégico, nada tiene que ver una cosa con otra. Profesionalizar la comunicación estratégica significa tener fundamentos, otra vez, como Humberto Eco nos dice, estar en hombros de gigantes. Hay que subirnos en esos hombros. Yo les hablé de Michel Foucault, les hablé de Aristóteles, les podría hablar de Freud, de Lacan, de Saussure, todos ellos son gigantes y hoy en día para yo generarle soluciones a mis clientes, sí me sirve muchísimo tener esta visión que ellos me han ofrecido. ¿Hay alguna duda, algún comentario, algo más que quisieran como que les compartiera? Sé que como que la narrativa fue como que la conclusión estuvo como muy equidad, sí, se logró todo, ¿okay? Pero aquí lo importante es el proceso, es el trayecto. Creo que es lo que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, en cuestión de habilidades, insisto, a lo mejor ahorita no todos ven esta área como una área de desarrollo profesional, tienen muchos intereses, pero tú qué dirías, ¿cuál sería el perfil, además de esta mirada interdisciplinaria, para poder incorporarse ya sea en relaciones públicas, en comunicación institucional, en publicidad o en mercadotecnia, como estas áreas más estratégicas? ¿Qué conjunto de habilidades dirías tú que alguien que a lo mejor ahorita no está tan seguro o segura de dedicarse a esto, pero que en mediano plazo tal vez sea una buena opción? Claro. Yo creo que en primer lugar esta capacidad de escucha. Digamos, todos sabemos si nos gusta como esto de escuchar a los demás, de tratar de entenderles, no nada más de decirles lo que queremos decirles. Si en una discusión tenemos la respuesta antes de escuchar, creo que habría que trabajar en eso. Entonces yo creo que la primera parte es ser sensible, tal vez esa sería la primera palabra, tener cierta sensibilidad y capacidad de empatía. Para mí es fundamental.
Y ello, a ver, en la industria no necesariamente es así porque la industria está llena de gente con el ego infladísimo, pero para mí, más que tener el ego infladísimo, porque eso luego le sirve mucho a los CEOs, cuando contratan a un consultor que es así súper fancy y tiene el ego gigante, como que ahí se igualan. Pero yo creo que sería saber trabajar con mi propio ego. Y pues sí, tener curiosidad también académica. Yo creo que sí es importante tener curiosidad académica. Sí, o sea, si esa parte les da hueva, la entiendo, la respeto. Por ejemplo, en tu caso, estás haciendo el doctorado en mercadotecnia y comunicación estratégica. ¿Crees que se requiere la especialidad? Porque aquí hemos discutido en varias ocasiones que tal vez no alcancen a ver el grado de especialidad que requiere manejar todas estas herramientas conceptuales. ¿Tú crees, por ejemplo, estudiando el doctorado en ese tema, que si alguno de ellos o alguna de ellas quisiera dedicarse a esto, necesita la especialización? Pues digamos que no va a hablar mal de la náhuatl, así que yo diría que no la necesito. O sea, no la necesitan. Creo que el grado de maestría sí ayuda mucho. Yo, honestamente, no entendí la teoría hasta que estudié la maestría. O sea, para mí era como nos enseñaban en clase, como, sí, Aristóteles habló de, ¿qué nos enseñan en la prepa de Aristóteles de comunicación? Así algo súper básico que nada que ver con lo que sea Aristóteles. O que en la Segunda Guerra Mundial, pero realmente ya cuando, yo en la maestría fue cuando verdaderamente entendí la teoría, y entendí la teoría como algo que alimenta la práctica y el hacer, el quehacer. Entonces, diría, honestamente, a mí me funciona en mi currículum decir que estudié el doctorado en Anáhuac, porque también, otra vez hablo de egos, y en verdad más de una vez he escuchado a un cliente que dice, mira, te presento a mi consultor, está estudiando el doctorado en Anáhuac. Entonces, aunque para ellos es como tener un coche de superluz, porque puedo pagarlo. O sea, y eso al final también te permite vender. Yo quisiera tener... muy pretencioso. Por supuesto que lo es. A mí me gustaría tener clientes hippies que no les importe. Yo estoy analizando, por supuesto. Que eso no les interese. Me vale, yo soy Pero, 200 pues sí, pero el cliente también, uno se da cuenta que el dinero no es el primer motor, sino es el poder. Insisto, el dinero es una herramienta que da poder. Y si mi consultoría empodera en esas necesidades, pues adelante. Siempre cuando yo les genere soluciones aceptables, ¿no? Entonces, sí diría un poco que va como por ahí, que el grado sí da un cierto estatus y sabemos que mientras más arriba de la pirámide estemos, buscamos consumir cosas más exclusivas. Entonces, sirve en esa parte, pero yo creo que para el quehacer, te diría definitivamente no. Una maestría para mí creo que sí es importante, pero para el quehacer profesional, el doctorado... Sí, ya es demasiada especialidad. Sobre todo Sí. este es un doctorado profesionalizante, que también eso decepciona un poco, que no generas conocimiento, aunque tienes que hacer tesis, más bien es un poco valga la acumulación de que si sabes, si lo haces y lo demuestras. ¿Alguien de ustedes le llama la atención el área de comunicación estratégica? ¿A Daniela? ¿Alguien más? ¿Qué le sugerirías ya para cerrar y de agradecerte el tiempo que nos has dado, Omar? Que se incorpore a una empresa, que trabaje en una consultoría. aparentemente. Sí, es fundamental, es fundamental. Y por supuesto que experiencia, o sea, y también tener, creo que no es un problema, pero es desarrollar un buen estómago. Yo soy muy aprensivo y me ha costado muchísimo trabajo, porque tienes que lidiar con la frustración un montón. Pues yo creo que no es un problema. Sí, en mi caso es el asunto que soy muy aprensivo, pero creo que la ventaja es que también es una persona sensible, por lo tanto puedo captar la información. Entonces hay que tener un estómago duro, porque si no, sí, Pero no con sensibilidad. Sí, es como manejar esos dos, hacer equilibrio. Muy bien, pues démosle un aplauso, ¿verdad? Va a ser bien mucho para lo que estamos diciendo. Bueno, gracias. Las dejamos descansar. Les mandamos un mensaje por WhatsApp. Pero no es ahorita, ya que nos sumamos. Muchas gracias, Omar. Magnífico. Sí, Muy buen ejemplo. Súper, sí, creo que justo